Hemos llegado al final de esta miniserie de nuestro querido Spider-Man y no podía dejarles en el olvido unos cuantos personajes que podríamos decir que son otras versiones del original y único Spider-Man. Pero antes de empezar, que no se te olvide suscribirte al canal porque la miniserie termina, pero lo que se viene para este año es una gran cantidad de personajes que te van a encantar, te lo aseguro. Soy el historiador y vamos a comenzar hablando de Kaine, quien fue el primer defectuoso clon de Peter Parker creado por el Chacal. Desarrolló una generación celular que solo le permite sobrevivir vistiendo un traje de soporte vital. La enfermedad le dejó graves cicatrices e hizo que sus poderes arácnidos se retorcieran y aumentaran. Abandonado por su creador y sabiendo que él mismo no era más que una parodia de vida, Kaine vagó por el mundo aceptando trabajos de asesino para sobrevivir. Él creía que el clon de Parker, Ben Reilly, era el auténtico Spider-Man y lo atormentó haciendo que pareciera culpable de varios asesinos. Al final, el Chacal lo introdujo de nuevo en la vida de Peter y este supo la verdad. Luego, cuando la familia Kraven perseguía a Peter, Kaine se intercambió por él y se sacrificó para regresar a Kraven de entre los muertos. El Chacal lo resucitó como el nuevo Tarántula, pero tras tomar la cura de Spider Island, Kaine se curó y fue un clon perfecto y estable con nuevos poderes arácnidos. Tiempo después adoptó la identidad de Araña Escarlata y fue ahí cuando se trasladó a Houston, Texas y trató de estar a la altura del heroico ejemplo de Reilly. Durante la saga del Spider-Verse mató al líder de los herederos para evitar que devoraran a los héroes arácnidos del multiverso, pero murió en el proceso, volviendo después a la vida, regresando con él su degradación celular. Pero para su dicha, logró encontrar una cura antes de que esto lo matara. Cuando descubrió que el villano Chacal era en realidad Ben Reilly, le dio caza, pero acabó cooperando con él para salvar la vida de un niño, cosa que fracasó debido a la intrusión de Mephisto. Ahora, cambiando de personaje, vamos a hablar de Miles Morales, quien recibió sus poderes de la picadura de una araña mejorada genéticamente creada por Oscorp. A diferencia de Peter Parker, Miles tenía sus nuevas facultades y no sintió la responsabilidad de usarlas hasta que vio morir a Peter Parker de su mundo combatiendo a Norman Osborn como Spider-Man. Este suceso inspiró a Miles para asumir él mismo la lucha contra el crimen. Cuando el Peter Parker de la Tierra 616 conoce a Miles, se sintió impactado al saber que el Peter Parker del mundo de Miles estaba muerto. A modo de recomendación, si no han visto aún la película animada de Spider-Man en el Spider-Verse, traten de verla. Explica un poco la historia de Miles Morales en una película animada bastante entretenida, innovadora y muy creativa. A continuación les traigo tal vez un personaje que muy pocos conocemos, pero es bastante interesante, el cual es el Spider-Man 2099. En el año 2099, en la Tierra 928, Miguel O'Hara, director de genética de la corporación Alchemax, obtuvo los poderes de Spider-Man durante un suceso de intriga industrial. Convertido en Spider-Man 2099, combatió tanto a criminales como a Alchemax. En un viaje atrás en el tiempo para proteger su propia ascendencia, quedó atrapado en el presente tras un encuentro con el Spider-Man superior, que si mal no recuerdan, esta versión es realmente el Dr. Octopus, no es Peter Parker. También ayudó a Spider-Man y se unió a la lucha contra los herederos. Más tarde murió, pero fue resucitado años después en su época original, en el año 2099. En un futuro posible, recibió el martillo de Thor y usó su poder para gobernar la Tierra pacíficamente durante 1000 años. En la Tierra 6375, tras quedar expuesta a su identidad secreta, se unió un tiempo a los exiliados,
y más tarde se reunió con la mujer que amaba, Dana D'Angelo. Con esto cerramos esta miniserie de Spider-Man, sus múltiples personajes, su vida, y espero que les haya gustado bastante. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de estos 5 capítulos dedicados a Spider-Man. No se les olvide suscribirse al canal, darle like a la campanita para recibir las notificaciones y esperen los nuevos videos que se vienen de personajes increíbles de este, más increíble aún, el universo Marvel.